Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Filemón y en esta oportunidad tenemos los textos del 8 al 22. Filemón 8 al 22. Acompáñeme en la lectura de la palabra. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Durante casi 100 años, un enorme trozo defectuoso de mármol de Carrara yacía en el patio de una catedral en Florencia. Luego, en 1501, se le pidió a un joven escultor que hiciera algo con él. Midió el bloque y tomó nota de sus imperfecciones. En su mente concebió a un niño pastor. A lo largo de 3 años, cinceló y le dio forma al mármol con destreza. Finalmente, cuando la sobresaliente figura de David de 5 metros de altura fue desvelada, el aprendiz de Miguel Ángel exclamó: «Maestro, solo le falta hablar». Onésimo era como ese mármol defectuoso. Había sido un siervo infiel cuando huyó de su amo Filemón, pero durante su huida llegó a conocer al maestro escultor. Muchas veces nos encontramos con la lucha de reflejar el Evangelio diariamente. Hay momentos en la vida donde hemos sido tratados o hemos tratado a otras personas con acciones incorrectas. Onésimo está a punto de volver a Filemón después de mucho tiempo. Pablo, el intercesor, está buscando sabiamente ser el medio para que este encuentro termine en perdón. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia en cuanto al perdón? El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestro receptor de la carta, Filemón, tuvo que haber escuchado estas palabras que quedaron plasmadas en la carta de Colosenses.
El apóstol Pablo está buscando que tengamos presente dos cosas. Por un lado, soportándonos unos a otros, y por el otro, perdonándonos unos a otros. Pablo resalta estos dos mandatos para proveer una respuesta frente a un momento tenso con otra persona. Esta es la manera bíblica cómo podemos reaccionar frente a una posible ofensa de algún ofensor. Hermanos, seamos honestos. Muchas veces somos más rápidos en reaccionar en otra dirección. A veces tendemos a airarnos, a enojarnos, a producir malicia y a emitir palabras corrompidas. En vez de reaccionar como Dios quisiera que reaccionemos. Somos fáciles de guardar rencor y ocultar nuestro resentimiento a causa de algún daño en nuestras vidas. Te pregunto, si te volvieras a encontrar con esa persona que en el pasado te ha fallado y que ahora cree en el mismo evangelio que tú, ¿lo perdonarías sin ninguna objeción? ¿Lo amarías como tu hermano? Pues es precisamente lo que pasará en nuestra historia, donde nos permitirá llegar al centro de esta hermosa carta. Esta mañana veremos en el sermón 3 puntos: la intercesión, la conciliación y la restitución. Vayamos al primer punto, la intercesión. El versículo 8 y versículo 9 dice lo siguiente: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice Pablo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está expresando todo su afecto por Filemón. Aún él, siendo apóstol, no busca sacar provecho de su apostolado. No quiere sacar provecho de su propia autoridad. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí. Es el apóstol Pablo. Pero Pablo no va en esa dirección. Pablo no está imponiendo una petición. Más bien Pablo está rogando, está clamando, está apelando al corazón de Filemón. Hasta aquí, Filemón no sabe por quién o por qué el apóstol Pablo está rogando. Ya muy pronto se enterará y se enfrentará a esa realidad. Tendrá que retroceder en el tiempo y recordar a una persona que en algún momento le falló. El versículo 10, Pablo revela el nombre de la persona por quien está rogando. Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Por un momento debemos ponernos en los zapatos de Filemón. Y es como que estaríamos en una conversación de WhatsApp aquí, Filemón con Pablo. ¿Me estás hablando de Onésimo? ¿De aquel siervo fugitivo que huyó de mi casa, quien me falló y echó a perder toda la confianza que le tenía? ¿Cómo llegó a encontrarse contigo? ¿Cómo llegó a parar Onésimo en Roma? Y Pablo respondería: esas dos últimas preguntas le puedo responder en otra oportunidad. Sí, Filemón, te estoy hablando del mismo hombre, Onésimo.
quien en un tiempo estuvo contigo. Ese hombre, siervo tuyo, es mi hijo. Yo lo engendré en mis prisiones. Ese hombre respondió a la prédica del Evangelio. Habiendo dicho Pablo que era Onésimo por quien él estaba rogando, él dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo diría, Filemón, para mí Onésimo tiene mucho valor, que yo quisiera que se quede conmigo, pero vuelvo a enviártelo. En los textos que he leído, existen dos detalles que la versión Reina Valera no nos permite tener toda la amplitud de la palabra. La versión, la Biblia de las Américas, lo expresa mejor en la traducción del texto griego. El primer detalle está en el versículo 12. Dice el versículo 12 en la versión de la Biblia de las Américas lo siguiente: y te he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Esa palabra corazón quiere decir entrañas, desde lo más profundo de Pablo. O Pablo está diciendo lo siguiente: recíbelo, como que si estuvieras recibiendo mi propio corazón. La noche del 10 de abril del 2018, muchos peruanos quedamos asombrados con el despliegue médico que se hizo en el Salud para traer a Lima un corazón, que sería trasplantado a un niño de 8 años. El corazón de una niña piurana de 6 años que falleció fue donado a un niño de 9 años que padecía un mal cardíaco y llevaba varios meses esperando un trasplante en Lima. El corazón fue trasladado de inmediato por personal de salud en un vuelo comercial de Piura al Callao, donde lo esperaba un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea del Perú, que inmediatamente lo trasladó hasta el hospital Edgardo Rebagliati, donde se desarrolló la operación del trasplante con mucho éxito, otorgándole una nueva oportunidad de vida a Wilson Seminario, el niño. Qué increíble toda esa escena, ¿no? Imagínate trasladar un corazón de un tramo a otro tramo e inmediatamente tomar un helicóptero para llegar al hospital y llegue precisamente a la sala de operaciones para que este niño pueda tener una nueva oportunidad de vida. Imagínate a esos médicos llevando ese corazón en un envase muy especial. Pues es precisamente lo que estamos observando aquí. Es como que Pablo le está diciendo a Filemón: te estoy entregando mi vida. Él es mi corazón. Aquí tienes un tesoro de mucho valor que ha viajado miles de kilómetros y que está en medio de ti. Por favor, recíbelo. Recíbelo. El segundo detalle lo encontramos en el versículo 14. La versión de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad.
Pablo no desea que Filemón sienta la obligación de recibir a Onésimo, sino que esta acción sea voluntaria. Pablo no quiere manipular los pensamientos de Filemón con el futuro encuentro con Onésimo. Pablo no quiere retener a Onésimo consigo. Él quiere que este encuentro propicie un mensaje mayor para la vida de ellos y para la iglesia. Filemón escoge tratarlo como sabes que Dios te trataría. Dios no te desechó, ni mucho menos te manipuló para que tengas perdón. Ni tampoco fue un perdón condicionado. Dios perdona a quien quiere perdonar, porque Él es así. Él es siempre un Dios de perdón. Cuando piensas en el perdón de Dios y todo lo que es su carácter en relación al perdón, no existe por ningún lado manipulación. Nada. No hay nada que perturbe el perdón santo, sublime de Dios. Él perdona porque quiere perdonar, y así es nuestro Dios. Perdonador. El perdón no es natural en el hombre. Requiere de la obra de Dios en la vida de la persona, y cuando eso ocurre, podemos perdonar. Y ponemos el perdón de Dios en exhibición para que otros lo puedan ver. Y es precisamente lo que Pablo está buscando, que esta acción, que este encuentro ponga en pantalla gigante el perdón, el mensaje de perdón de Dios por el hombre. Vayamos al segundo punto del sermón, la conciliación. Dice el versículo 10 y añado el versículo 11 diciendo lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo en su pasado era inútil, pero ahora es útil para Pablo e incluso para el mismo Filemón. Este es un juego de palabras, ya que Onésimo significa en griego útil. La vida de Onésimo dio un giro radical. Y ahora él tiene un corazón dócil, un corazón noble, un corazón sensible, dispuesto a servir y a vivir como colaborador del Evangelio. ¿Qué le pasó a Onésimo? ¿Qué le pasó a este hombre? Versículo 15, versículo 16, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Podemos ver que Pablo quiere expresar tres cosas a Filemón. Tres cosas. 1. Dios en su providencia permitió a Onésimo que se alejara de él por un tiempo. Y eso no fue una casualidad. Considera que el Dios soberano tuvo que obrar en su vida para que viera su propia necesidad y ahora Él pueda volver a ti. Aunque lo que te hizo
es un episodio duro y difícil para ti porque te falló Filemón, sí, eso, justamente eso, esa cosa fea, fue la puerta que Dios usó para que se acerque ahora a ti. 2. Filemón, ahora hay un lazo que no los podrá separar. Onésimo tiene una nueva identidad. Es más que un esclavo. Él ahora es tu hermano. Es posible que tengas preguntas u objeciones, pero espera un momento. Y recuerda lo que dice Colosenses 3:13. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta restauración está unida por el perdón. El perdón es una evidencia de una transformación. La persona que no ha experimentado la gracia de Dios nunca podrá perdonar verdaderamente. Jamás. Perdonar a otros no es posible a menos que estemos viviendo a la luz del perdón de Dios en nosotros. Cuando vivimos centrados en nosotros mismos, estamos pensando más en nuestra circunstancia, más en el daño que nos hicieron. Y hasta llegamos a decir, no puedo llegar a perdonar a esa persona por el daño que me ha hecho. Si tú supieras lo que me hizo. ¿Sabes lo que comunica eso? Estás diciendo que el pecado de esa persona es más grande que el tuyo. Lo que está pasando es que estás autojustificando. Estás maximizando el pecado de la otra persona, haciéndolo ver como un gran pecador y minimizando tu propio pecado. Y la verdad, eso no es así. No es así. Colosenses 3, versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es quien hace la obra y permite revelar tu propio corazón pecaminoso y hacerte ver tal igual como tu hermano, igual de pecador. Recuerda cuánto daño hiciste tú al corazón de Cristo. Y aún Él, mostrándote aún más que tu propia maldad. Y por último, Pablo no solo deseaba el perdón en esta relación, sino asegurar la reconciliación. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y salto al versículo 22 diciendo lo siguiente, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo deseaba que reciban a Onésimo como si fuera él mismo que iría a Filemón. Y de la misma manera,
como al apóstol Pablo le darían alojamiento, recepción, pues asimismo haz ahora con Onésimo. Así como harías conmigo, que prepararías mi cuarto, tendrías comida para mí, tendrías ropas limpias para cambiarme, podrías alimentarme. Así, de esa misma forma, te pido por mi hijo Onésimo. Hazlo. Toda esta escena me hace recordar a la famosa parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo menor llegó al encuentro de su padre, el padre lo estuvo esperando. Y cuando ese encuentro se da, el padre lo ve y seguro en la condición que estaba el padre dijo, sacad vestidos nuevos y ponedle nuevo calzado. El padre agarró y le puso su anillo. Ese niño representaba honor. Tú eres mi hijo. Y no solamente hizo, sino lo hizo aún todavía más público. Hizo un gran banquete, buena comida, buena recepción. E hizo una gran fiesta, que era gran gozo para muchos. Así deseaba que esta reconciliación pueda expresar muy bien lo que Filemón y Onésimo estaban pasando. La recepción de saber que este hombre que antes estaba perdido, que antes estaba condenado por su propio pecado, ahora es uno de la fe. Y es uno a quien puedo yo recibir, es uno con quien yo puedo reconciliarme, es uno con quien yo puedo volcar todo el amor que tengo. He allí un momento, una oportunidad. Me hice una pregunta. ¿Qué le motivó a Pablo enviar a Onésimo y no retenerlo consigo mismo? Por un lado, la vida de Onésimo dio testimonio de la transformación del Evangelio. Eso era muy evidente. Para que Pablo diga, ahora él me es útil y yo quisiera retenerlo conmigo, wow, es bastante. Y luego enviártelo porque también te es útil para ti, Filemón. La vida de Onésimo había sido transformada por el Evangelio. Pero por otro lado, la confianza que Pablo tenía en Filemón, que él respondería positivamente. Dice el versículo 21, te he escrito, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Interesante. Vayamos al último punto de este sermón, la restitución. Hermanos, lo que hizo Onésimo es serio. Es muy serio en su vida pasada. Y Pablo no lo quiere pasar por alto. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pero no, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es en este punto que nos damos cuenta de que probablemente Onésimo haya robado algo de Filemón. Pablo no quiere justificar este posible robo o daño que se hizo. Él quiere ser sabio de cómo tratar esta situación. Y la mejor manera de tratarlo es haciendo restitución. No sabemos de dónde podría tener dinero el apóstol Pablo para poder restituir. Pero él estaba siendo serio en decirle con toda libertad de que él le pagaría. Diciéndole, como en tiempos actuales, toma mi tarjeta, ahí está mi clave, saca lo que tengas que sacar, lo que te debo. Quiero estar a cuentas contigo. Pásame tu número de cuentas, yo te lo depositaré absolutamente todo. Todo. Tú me dices cuánto es, ponlo en la boleta y yo te lo pago.
Pablo está siendo tan serio con el tema que le dice a Filemón, si estamos hablando de cuentas, Filemón, tú me debes más. Tú me debes más, Filemón. Solo considera por un momento cuánto he invertido espiritualmente sobre tu propia vida. ¿Cuánto? Sin embargo, volviendo al tema de la restitución, muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados, los efectos de nuestros errores. Pero Dios ha provisto de un medio para enmendar las cosas malas que en algún momento de la vida hemos fallado. Nos permite restituir. Y es serio, hermanos, restituir. Antes que el hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, volviera a su padre, él, en medio de los cerdos y de la suciedad, levantó los ojos al cielo y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir esa última frase que el hijo mencionó? Hazme como algunos de tus jornaleros, de tus trabajadores. El hijo menor no quería volver como hijo, sino él quería volver como trabajador. Él quería devolver toda la herencia que le correspondía y todo lo que había malgastado en su mala vida. Esa herencia significaba muchísimo. Esa herencia significaba vida para el padre. Pues esa herencia quería devolverla con su propio trabajo, quería restituir. Ahora él está buscando pagar cada centavo que gastó para llegar al encuentro de su papá. ¿Y qué hizo el padre? Cuando el hijo va al encuentro, aquella frase que había ensayado con los cerdos y en la suciedad, comienza a mencionarla. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí entra el padre y corta la conversación. Porque el padre, movido a misericordia, lo abrazó, se echó en su cuello y lo besó. Le estuvo comunicando, tú no me debes nada, la cuenta ya está saldada, siempre esperé tu retorno, no tienes que pagarme nada, tú eres mi hijo. Esto me hace pensar en una pregunta. Sobre la base de que Dios perdona. ¿A qué se debe la grande misericordia de Dios? Y es aquí donde quiero que tú te maravilles del mensaje del Evangelio. Primero, Pablo intercedió ante Filemón por un pecador, pero en este caso, un pecador arrepentido como Onésimo. Y es así, como Jesús intercede por nosotros, pecadores, delante del Padre. ¿Sabes? Jesús en la cruz gritó al cielo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús intercedió en su momento más agónico de la vida, mirando al hombre, percibiendo su realidad de pecado, y gritó al cielo diciendo, Padre,
Yo sé que ellos son pecadores. Yo sé que ellos son malvados. Yo sé que su corazón está destrozado por el mal. Pero ahora yo pongo mi vida por ellos. Yo estoy poniendo mi vida, yo estoy derramando mi sangre para la limpieza de sus propios pecados. No le tengas en cuenta eso, perdónalos, perdónalos. Él es el intercesor, Él es el mediador. No hay otra persona más. No es tu vida moral, no es tus buenas obras. Él es Jesús. Jesús quien se puso en medio del hombre y de Dios para reconciliarnos consigo mismo. Él es Jesús. Y la otra escena que percibo es que Pablo quiere pagar toda la deuda de Onésimo. Toda la deuda. Para mostrarnos que Jesús canceló nuestra deuda delante del Padre. Jesús con su muerte ya canceló la deuda tan grande que tienes. Jesús con su propia muerte, Él quitó esos ropajes sucios y quiere ahora vestirte de su propia justicia. Si hay algo que te debe el hombre, ponlo sobre mí. Su pecado yo lo llevo. Yo lo llevo en la cruz. Porque yo soportaré la ira tuya para que ese hombre sea revestido de mi propia justicia. Jesús pagó el precio de nuestro rescate con su propia muerte. Él descendió a las profundidades para rescatar y tomar el alma del hombre condenado. Él, Jesús, nuestro Redentor. Hay una canción que expresa muy bien este mensaje del Evangelio. Y dice, como título, su gracia es mayor. ¿Qué amor no recuerda todo mi pecar? Lanzados al mar no los quisiera contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en constante desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y el coro es sumamente glorioso al decir gloria a Dios. Su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Sí. Tus faltas son muchas, mis faltas son muchas, pero Jesús lo canceló en la cruz. Y eso te da un libre acceso para disfrutar del perdón de Dios y para poder manifestar perdón a otras personas. Que Dios use su palabra en tu vida. Padre, gracias Dios por la maravillosa gracia que tú tienes sobre nosotros, viles pecadores,
condenados, débiles. Y tú, a través de Cristo, nos quieres salvar. Él intercedió por nosotros. Él pagó en la cruz. Y ahora podemos nosotros, a través de Cristo, gozar de perdón, de reconciliación contigo. Que eso sea en nuestros corazones la gran motivación de poder amar y perdonar y reconciliarme con mi hermano. Ayúdame, Señor, a vivir el Evangelio del perdón a través de la obra de Cristo. Y gracias por Él, porque mis faltas son muchas y su gracia es mayor. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.